Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias a este programa Hablando con los Amigos de Mundo. Ya se ha hecho recurrente estar invitando a uno de mis amigos por varias razones. Uno, porque yo lo reconozco como un hombre con cultura general, tiene una mente fotográfica, pasa por una vez por un lugar y nunca se le olvida, lee un libro y nunca se le olvida, escucha un catedrático y nunca se le olvida. Yo tengo que escucharlo 5 veces, leerlo 5 veces y aún así se me olvida. Estoy hablando de un gran amigo mío, alguien que es parte de nuestro equipo pastoral en nuestra iglesia. Gal, bienvenido una vez más. Vas a ser una de las personas que más vas a estar visitando este podcast por estas características que he señalado. Y muchas gracias por sacar de tu tiempo. Hoy prácticamente vamos a cerrar este temario que ha sido un poco escabroso. Uno, porque nosotros queremos ser sensibles. Entendemos que todos los seres humanos somos desafiados en la sexualidad. Entendemos que Dios nos hizo entes sexuales. Desde nuestro nacimiento hay una identidad con un sexo, y por otro lado entendemos que Dios puso en nosotros un deseo sexual. Lo hablamos en el último programa donde estuviste. Dijimos que Dios, que nos ama tanto, nos ha regalado el placer, una dosis de placer que nos ha dado los seres humanos para subsistir, que si no practicamos el comer, por ejemplo, morimos. Pero Dios, que es tan amoroso, tan creativo, nos deja todo un sistema de placer con las papilas gustativas. Gal, bienvenido una vez más. Yo ya me introduje en este tema tan importante, pero hoy estamos cerrando este temario de la sexualidad sin censura y vamos a hablar un poco de la ideología de género. Pero bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Mudito, muchas gracias por el privilegio y la invitación de estar acá. Y un saludo a todos nuestros amigos que nos siguen también. Y por supuesto, aquí estamos a la orden en este momento crucial del ser humano, del mundo y de la iglesia. Como iglesia nos sentimos amenazados, nos sentimos atacados. De hecho, así es, sea intencional o no, estamos siendo atacados porque son nuestras bases, nuestros principios que hemos defendido por 2000 años. Hablando del cristianismo, y si hablamos del judaísmo, del pueblo de Israel, es 4000 años, 5000 años atrás, y ahora vienen otras personas con otras ideas, entonces, y apoyados a veces por las leyes, amparados en la ley, queriendo votar, echar por tierra, como hablábamos anoche, Mundito, que en 1962 una mujer prohibió la oración en las escuelas públicas de Estados Unidos después de 200 años de practicarse. Y el año siguiente prohibió la lectura de la Biblia en todas esas escuelas. El hijo de ella se hizo pastor y él decía, mi madre, era una mala mujer. Era mala en esencia. El propio hijo tuvo que reconocer eso. Y entonces en ese momento es el que estamos viviendo, Mundito, ahora, y nosotros tenemos que hablar la verdad, porque conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Fíjate que en esos años que estás mencionando, en la década de los 60 del siglo pasado, que en esa década nacimos, yo creo que vos naciste en esa década. 62, claro. Yo nací en el 67. Ya dije cuántos años tengo. Sesentón, pero pareces de 50. Bueno, gracias. Nacimos en esa década de los 60 y precisamente esa década fue muy crucial a nivel mundial. La potencia mundial, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo una hegemonía muy grande, y en esa comodidad, aun cuando fue fundada con bases bíblicas, con bases cristianas, en esa comodidad el ser humano siempre tiende a perderse. No siempre, pero hay una tentación en la comodidad, en la prosperidad. No estoy diciendo que la comodidad sea mala, estoy diciendo que es peligrosa. No estoy diciendo que la prosperidad sea mala, estoy diciendo que es peligrosa. Todo lo bueno tiene una puerta de peligrosidad que, si no nos cuidamos, si nos despegamos de Dios, nos arrastra y terminamos mal. Fue en esta década de los 60 cuando comienza el tema de los peace and love. Sí. Hippies, y comenzaron a exportar al mundo esta cultura, una cultura de hedonismo, una cultura donde debemos darle rienda suelta a placer. Lo que queremos, lo que nos hace sentir bien, lo que nos produce placer. No estoy diciendo que todo el placer es malo, estoy diciendo que incluso Dios nos ha dejado dosis de placer
buenas y sanas para la subsistencia y la procreación del ser humano. Hablamos de la comida, que nos deja la capacidad de disfrutar los alimentos, y yo te he visto a vos disfrutar la comida de una manera bien hecha. Cualquier parecido con las realidades, pura coincidencia. Y bueno, y la relación sexual también es placentero. Procrear hijos es placentero. Sin embargo, Satanás se ha aprovechado del placer, tanto en la comida, con la gula, como en lo sexual, desviando y trastocando el diseño de Dios. Somos entes sexuales, ya lo hablamos en el programa, pero hoy lo queremos enfocar a la ideología de género. ¿Qué entendemos por ideología de género? Claro, Mundito, vamos a hablar de esto, pero quiero aclarar que como iglesia también hemos tenido esa limitación, esa limitante de no querer tocar estos temas, al punto que mencionar la palabra sexual o sexo a veces nos pone incómodos porque no ha sido, la costumbre de la iglesia. Decir costumbre no es la palabra más apropiada, pero la iglesia no aborda esos temas. Y ahora lo abordamos muy poco. Sí, ¿verdad? Una vez al año tal vez ahí. Y son tan normales en la vida, son tan comunes, son tan necesarios. Así que hoy vamos a hablar, y si decimos cosas que parezcan subidas de tono, es por la necesidad que tenemos de decir los puntos de vista de la iglesia. Bueno, comencemos definiendo la palabra sexo. Para comenzar, en la práctica, sexo popularmente se habla la relación física entre dos personas. Claro. Pero cuando yo llego en un formulario, ponemos ya un formulario antes, le preguntan a uno, ¿sexo masculino o femenino? Punto. Si uno va a un restaurante, uno mira el baño de hombres y el baño de mujeres. Eso es sexo, muy bien. Entonces sexo es más que tener una relación o un contacto físico entre dos personas. Cuando nos referimos a sexo, lastimosamente así fuimos creciendo. Como en la casa no se abordaba el tema, en los púlpitos no se aborda el tema sí se aborda en la calle, y se aborda desde una perspectiva oscura y morbosa. Los chistes más graciosos, más cómicos, más atractivos, tiene que ver con la morbosidad. De tal manera que sexo significaba entonces la relación íntima entre dos personas. Pero nosotros queremos comenzar a definir qué sexo, exactamente con los ejemplos que estás dando. Sexo, más que tener que ver con la relación de dos personas, tiene que ver con la identidad de quiénes somos. Y sexo está arraigado a lo biológico, a lo científico, a lo natural. Está arraigado a nuestro nacimiento. ¿Qué sexo somos? ¿Hombre o mujer? Uno llena un formulario migratorio, por ejemplo, claro. Entonces te da esa opción. Pero ahora encontramos en los formularios migratorios, en algunos ya no dice sexo, sino dice género. Ahora quiero saltar entonces a la ideología de género, para que nos demos cuenta que la ideología de género, muy astutamente, muy sagazmente, tratan de desviarnos de lo científico, de lo natural, de lo biológico, del nacimiento, para hacernos creer que el género ya no tiene que ver con tu parte física, con tus órganos físicos, con la biología. Tiene que ver con una percepción psicológica, una autopercepción cultural, cómo me percibo yo, y eso no tiene que ver cómo nací, sino cómo me siento. Claro, entonces vamos a hablarle a nuestros amigos cristianos y a los que no se identifican quizá con el cristianismo. Pero entonces estamos sentando las bases que la Biblia dice que Dios hizo a un hombre e hizo a una mujer, y son diferentes. Yo recuerdo el famoso, cuando surgió movimiento femenino, que alegaban que eran iguales, que éramos iguales. Y entonces una dama cambiando una llanta bajo los chorros de agua, una tormenta. Y sabes que eso no es apropiado. Eso es, qué bien se mira un caballero cambiándole la llanta. Que sí lo podría hacer, sí. Pero yo debo reconocer que hay tuercas que están tan apretadas, brother, que yo mismo no las puedo abrir. Bendito, yo he visto carros que se le caen a los hombres, ya no a una dama, le va a caer en el pie, le va a cortar un pedazo de pie. Entonces no, somos distintos, esos son pequeños ejemplos. Distintos no significa que uno es mejor que el otro. No, de ninguna manera claro. Estamos diciendo que el hombre es mejor que la mujer. Son complementarios. Lo que estamos diciendo que nos complementamos, pero tenemos que reconocer algo. En términos generales, el hombre físicamente tiene más fuerza que una mujer. La Biblia dice que la mujer es un vaso más frágil. Es bello,
No es dice frágil. que es de menor calidad. No. Dice que es frágil. Incluso lo frágil hay que cuidarlo más porque Sí, es más costoso. Es una pieza de porcelana en ese concepto que se trata con delicadeza, hablando del matrimonio, estaba hablando ahí Pablo. Entonces, eso quiere decir entonces que somos distintos, que somos diferentes. Y si vamos a lo físico, un médico normal, un médico general, establece, o el pediatra que recibe al niño. Recuerdo cuando nació mi hijo varón, 9 meses pasó diciendo el pediatra que iba a ser una mujercita. Y el día que nace el patojo, era varón. Y ese fue el grito, fue varón. Y en el boletín toda de la la iglesia, gente que te quiere, y principalmente a las mujeres, uy, el estómago está puntiagudo, va a ser varón. Uy, el estómago está redondo, va a ser mujer. Esos son argumentos no científicos. Claro. A priori, ¿verdad? Abuelitas, ¿verdad? Sí, sin embargo, ahora con los exámenes uno puede ver Antes. de qué sexo va a ser el bebé. Fíjate que con mi primer hijo, que fue Viena, nosotros quisimos esperar hasta el día del nacimiento. Hasta ahí nos enteramos que Viena era una mujer. Ajá. Lo supimos desde que nació. Claro. No fue una autopercepción de ella, ni fue una autopercepción nuestra. Fuimos a la biología, fuimos a la natural, fuimos a lo científico, fuimos a lo físico y vimos que su órgano reproductor era femenino, así de simple. Cuando vino nuestro segundo hijo, que era Diego, la gente, amigos nuestros, decía, va a ser otra nena, porque Berlín tiene el estómago igual. Y nosotros ya habíamos hecho los exámenes y sabíamos que Diego tenía órganos masculinos. Claro. Porque esto va, por eso, el término, para nosotros es importante no hablar de género, sino de hablar de sexo. Y sexo, una vez más, no es la unión física entre dos personas. Sexo es la identidad que tenemos cada persona desde una perspectiva física. Yo quiero aquí acuñar, Galdino, si definimos la ideología de género como un sistema filosófico o una manera de pensar que establece que hay dos o hay más de dos orientaciones, como llama la ideología de género, orientación sexual. Claro. Una orientación sexual no tiene que ver con el nacimiento. La orientación sexual tiene que ver con la percepción psicológica que alguien más asuma sobre uno y principalmente la autopercepción que uno tenga de uno mismo. O sea, hemos dicho que lo que estás diciendo, lo quiero simplificar, es que el bebé nace varón, la bebé nace mujercita. Pero cuando él comienza a crecer, él se forma, él dice, no, yo tengo un cuerpo de hombre, físicamente soy un hombre, pero yo adentro soy una mujer. Y entonces su percepción en ese momento es que él es una mujer. Entonces viene, ya cuando tiene las posibilidades, o se somete hace cola, hace fila en una lista y entonces se opera para que su cuerpo ya no sea de un hombre sino de una mujer. Sería el transexual, ¿así es? Es correcto. Sería un transexual. Y entonces para mí, asumo que no solo para mí, sino que para todo un universo de gente que hemos crecido con una enseñanza judeo-cristiana, que no es ningún secreto. Todo Occidente fue educado, nació, creció. Nuestra cultura es judeo-cristiana. Eso no lo puede borrar nadie de un plumazo. Entonces mira todo esto que la Biblia se pronuncia en contra de eso. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Esto no es correcto, esto no es normal. En otras palabras, la Biblia no es pro ideología de género. Yo te quiero leer dos autores cómo definen este concepto de ideología de género. En primer lugar, nosotros estamos proponiendo que la ideología de género no sostiene dos orientaciones sexuales, sino muchas. Que la sexualidad no es un tema físico-biológico, sino de autopercepción socio-psicocultural. Ronald Labarrera, el psicólogo, dice: ¿qué entendemos por ideología de género? Es un sistema de pensamiento de carácter filosófico que interpreta la sexualidad y la afectividad humanas como un hecho puramente psicológico, preferencia y voluntad, y cultural, prescindiendo e incluso anulando toda influencia de la naturaleza en la conducta humana. Y luego hay un argentino que estuvo aquí en Guatemala llamado Agustín Laje. Sí. Él define la ideología de género como
el conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza para explicarla a partir de la cultura. O sea que, Mundito, tenemos ahora la disyuntiva, el conflicto para el cristianismo, para la Biblia. La Biblia no, porque aunque quieran borrar la Biblia, hay una promesa: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y no sería el primer obstáculo que la Biblia supera, ¿sabes? Históricamente, 2000 años, 4000 años, la Biblia permanecerá hasta que el día que Cristo venga. Su palabra es la verdad. Pero la iglesia es la que tiene que lidiar con estos asuntos. Tampoco es la primera vez que la iglesia tiene que sufrir con algo tan serio. Lo que sí reconozco es que tenemos muchos siglos de tener una gran paz. Y ahora se nos está es lo que intranquilizando. sucedió, y por lo menos décadas. En nuestra década, este concepto de la ideología de género, que aunque ya la definimos, que es un pensamiento filosófico. Es un pensamiento, perdóname, déjame hacer eso, simplificarlo. O sea que biológicamente solo hay dos sexos. Se nace hombre y se nace mujer biológicamente. Y eso cualquier científico, nadie puede negar eso. A la persona más sencilla, como la más educada, la más culta, tiene que reconocer que se nace hombre o se nace mujer. Ahora, el argumento que está en boga es que aunque yo sea físicamente un hombre o físicamente una mujer, lo que yo pienso determina mi género. Esa es la filosofía de género. Y hay 157, creo, hasta este momento. Por eso el plus, LGTBIQ, más. Porque para no ponerlos todos, pusieron más. Porque diferente forma de pensar. Pero el hecho de que yo piense de mí de cierta forma, eso no me hace ser lo que yo pienso. El argumento definamos está un mal. poco para que nuestros amigos y amigas, sé que la mayoría de ellos lo entiende, algunos tal vez no, y repasemos que la ideología de género entonces reconoce que hay más de dos orientaciones sexuales. Que sí, de pronto sí hay personas que son hombres y personas que son mujeres, pero ahí no se agota el tema. Con la sexualidad sí, solo hay dos sexos. Pero en géneros pueden haber más de 112 orientaciones sexuales, y entre ellos entonces entra L, lesbiana, una mujer que le gusta a otra mujer y que es dos mujeres que se acuestan. Luego gays, que son los homosexuales, hombres que le gustan a otros hombres. Luego la T, que son transexuales. Y aquí es un tema muy interesante, fíjate, Gal, porque estamos hablando que es una persona que se siente un género diferente a lo que mira en su cuerpo. Una persona atrapada en un cuerpo que no es el de él. Entonces, una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre. Entonces, tiene que someterse a una operación. Es una persona transexual porque se sometió a una cirugía para amputarse un miembro, para operarse un órgano. Ahora, mira las complicaciones. Si llevamos esto al deporte, entonces decimos, este es un hombre, pero realmente no es un hombre. Físicamente es un hombre, pero se siente una mujer. Permítanme, sean incluyentes, sean inclusivos, no me discriminen. Yo soy una mujer, entonces déjenme boxear contra una mujer. Un hombre de este tamaño puede valerse de la ideología de género para participar, y donde ya sabemos que genéticamente, biológicamente, científicamente, los huesos son más gruesos. El hombre tiene más fuerza. No puedes poner a boxear un hombre contra una mujer. No lo puedes hacer. Entiendo que hay mujeres que físicamente son más robustas que un hombre, pero la excepción. Es la excepción, no es la regla. Entonces, un hombre operado para ser mujer, poniéndose a jugar básquetbol, ¿te imaginas un LeBron James o cualquiera de estos compitiendo contra mujer? Es imposible que puedan competir. Estoy hablando solo del campo puramente atlético, físico y deportivo. Entonces tiene sus bemoles. No es tan fácil que diga, la ideología de género, yo soy mujer, pero estoy atrapado en un cuerpo de hombre y tengo que operarme. Y cuando vas al baño en un restaurante, Bondito, ese es un gran conflicto que hay en este momento. Claro, no vas a dejar vos ir a tu hija de 4 años para que un hombre, y ya se ha dado casos. Claro, ya se han dado casos. Ahora, luego de la T viene la I. La I. Y
es intrasexual. Intrasexuales. Pero también tenemos la Q de queer, que son personas diferentes, pero tienen un concepto de sexualidad. Sí. O sea, tampoco es homosexual, tampoco es lesbiana, tampoco es transexual, tampoco es cualquier otro tipo de cosa, es cualquier otra cosa, pero debemos aceptarlo en esta ideología de género. Así que no solo estamos hablando de homosexuales y de lesbianas, sino también de todo lo que al hombre se le pueda ocurrir y casarse con lo que se le quiera ocurrir. Ahora se está haciendo de boga y quieren establecerlo, y ese es el tinte ideológico político que hay, porque entonces es una herramienta para dominar, para manipular, y que quieran imponernos. Gracias a Dios no se ha dado en Guatemala, pero en el futuro ya hay propuestas de ley que se le enseña a nuestros hijos de 3, 4, 5 años este tipo de asuntos. Para que ellos escojan. Quiero abordar un punto, un momentito, porque vos y yo somos pastores, y entonces, entonces nos afrontamos con el otro problema. Estamos hablando de este conflicto que tenemos hoy, que no es ningún secreto, pero nosotros pastoralmente, ¿cómo lo afrontamos? Y yo quiero contarte que yo tenía mucha angustia con este tema. Y un día llegó a casa nuestra a visitar a mi suegra, su amiga de muchos años, con su hija. Se sentaron en la sala, yo estaba en el comedor, desde donde las podía observar. La hija, voy a decir, muy bonita, muy atractiva, pero no hablaba. Solo ellas hablaban y hablaban. Al fin habló la hija y me fui de este mundo, porque era una voz muy ronca. Como la tuya. Como la mía, que en este momento que estoy ronco. Claro. Entonces a mí se me unió el cielo con la tierra. Era un transexual. Había venido a una convención de transexuales aquí a Guatemala, porque tenía cierto cargo importante. Entonces el problema era que yo, que soy el que manejo en la casa el vehículo, eso no quiere decir que mi esposa no puede, sí puede, pero ella prefiere que yo lo haga. Entonces las tenía que llevar a tomar un café. Y entonces las tuve que llevar a tomar un café. Y nos sentamos y la tenía a la par mía. Y yo tenía que hablar. Y entonces entablamos una conversación y hablamos muchas cosas. Pero yo entendí, al final regresamos a casa, a los 2 días se fueron. Pero yo entendí que Dios me había provisto de esa experiencia para que yo fuera delante de Dios y le dijera: sí, Señor, tengo que orar por ellos también. Tengo que amarlos. Porque yo no quiero ser como aquellos 2 discípulos, Jacobo y Juan, Santiago y Juan, cuando tuvieron necesidad: Señor, queremos un lugar para que el Señor, arreglarle un aposento al Señor en Samaria. Y aquellos, como lo vieron que era judío, dijeron no. Y entonces dijeron: Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y que los consuma? Y es que, en ese sentido tienen la razón cuando ellos dicen hay gente homofóbica. Ajá. Gente que debe existir gente homofóbica. Estamos entrando al punto. Sí. Nosotros no nos creemos personas. Yo no me creo una gente homofóbica. O sea, yo amo a los homosexuales, a las lesbianas, porque yo creo que Dios ama a los homosexuales y a las lesbianas. Claro. Y a todos estos estas distintas orientaciones de género. Sí, orientaciones sexuales, pero de género. Sin embargo, Dios rechaza esas prácticas. Claro. Dios ama, porque Dios me ama a mí, que también he sido pecador, con otro tipo de pecados. La mentira es un pecado. ¿Cuántas veces de niño yo mentí por temor a que me castigara? En fin, por poner algo, por poner un ejemplo. Pero a lo que vamos es a lo siguiente. No nos consideramos homofóbicos porque nosotros nos podemos sentar y entablar una conversación con una persona así, que debemos reconocer que como no estamos acostumbrados a esto, puede causar un shock. Claro. Pero nosotros no podemos conquistar a alguien que no amamos. Y Jesús vino a morir por todos nosotros los seres humanos, por todos nosotros que somos pecadores. Romanos 3 dice: por cuanto todos
hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Pero también Romanos nos dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero también Romanos dice, seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto a esta manera de vivir, ¿cómo seguiremos en ella? Entendemos también que Pablo escribe a Timoteo y le dice, el cual quiere, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere salvarnos y para salvarnos nos debe amar. No somos homofóbicos, pero entendemos que el pecado tiene un nombre y que un hombre se acueste con una mujer que no es su esposa es pecado, se llama adulterio. Que un hombre, siendo soltero, no casado, se acueste con su novia, que no está casada, que es su novia, es pecado, es fornicación. Que un hombre se acueste con otro hombre es pecado, es homosexualismo. Que una mujer se acueste con otra mujer, se bese con una mujer, eso es pecado. Eso sí lo estamos diciendo, pero no somos homofóbicos ni la Biblia es homofóbica. Y hay que dejar claro un dito porque como salimos al aire, que no se malinterprete. El hecho de que amemos aunque te pueden editar, papá, aquí sí, yo lo sé. Cortan estas cosas y solo sacan de... Pero queremos decir, el hecho de que les amemos no quiere decir que estemos de acuerdo con sus prácticas, como bien lo has dicho, porque sus prácticas no tienen origen en la Biblia. Todo lo contrario, son opuestas a la Biblia y nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, hoy y siempre. Entonces, nosotros les vamos a amar y les vamos a llevar en oración. Y vamos a tolerar, ¿verdad? Esa palabra tolerancia, vamos a tolerar ciertas cosas de ellos por amor a que se conviertan, pero tanto uno de ellos como cualquiera de nosotros necesitó arrepentimiento. Y hay un pensamiento, Mundito, que me ha ayudado mucho, que dice, un día estarás frente a tu Creador y si no fue tu Salvador, será tu juez. Y entonces, no importa de dónde sacaron ellos sus ideas, de dónde las tengo yo, lo que importa es que un día vamos a estar frente a frente con el mero, con Dios. Y si fue mi Salvador, me va a ir bien. Y aquí es donde se arregla ese asunto, que aquí en esta tierra. Si fue mi Salvador, pues, la estoy bien. Pero si no fue mi Salvador, será mi juez. Y ante eso, ya sea que lo crean o que no lo crean, es la verdad. Así va a suceder. Así va a suceder. Por un lado, entonces, Gal, tenemos la ideología de género que está de boga. Debemos tener los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos, el intelecto bien despierto, porque ahora tiene un sesgo político y están usando esa herramienta políticamente para conducirnos hacia ese tipo de prácticas y quieren adoctrinar a nuestros hijos, estableciendo algunas leyes o propuestas de ley para que en un momento sean aprobadas y entonces a nivel de educación, las escuelas, los establecimientos educativos por ley tengan que enseñar la ideología de género, sino con ese vocablo, pero sí explicando que hay más de 2 orientaciones sexuales. Y eso ya es ideología de género. Y no podemos darle a nuestros hijos, despertarles eso que no es natural. Los niños ni siquiera están pensando en esto, aunque nosotros no lo digamos, ellos entienden que son hombrecitos y miran la diferencia con la mujer. Y establecer leyes para que de 4 a 6 años, incluso lo están haciendo tan audazmente que están utilizando ese gran recurso de la diversión, del entretenimiento, el arte, la cultura, la música, para adoctrinarnos a través del cine. Son exportaciones de cultura. Entonces no se vale que en una caricatura que se lleve a un niño, una niña, para que ella se mire este tipo de orientaciones. Pero entonces, si no creemos en la ideología de género, respetamos a esas personas, si ellos deciden hacer eso, deben saber que ante los ojos de Dios no es correcto, que lo debemos decir, así. Como no es correcto mentir, como no es correcto todo lo que la Biblia nos enseña que está en contra de la voluntad de Dios. Pero nosotros creemos entonces en una teología del sexo. Claro. La teología del sexo es que Dios creó al hombre con el sexo masculino y creó a la mujer con el sexo femenino y que naturalmente es la manera de la reproducción. Han pasado más de 4,000 años y la única mujer que ha quedado encinta sin intervención humana es la Virgen María. Pero fue un milagro del cielo. ¿Cómo podemos sustentar la procreación humana en la unión de 2 varones? Es imposible hacerlo. Tampoco se puede hacer en la unión de 2 mujeres.
tiene que existir un hombre y tiene que existir una mujer para que haya vida. Sí, y también quiero decir, Mundito, que la iglesia debe estar alerta, pero no debe estar temerosa. No, a paz nos ha llamado Dios. Y Dios es un campeón. Dios no ha perdido ninguna batalla. Y si esto fuera una batalla, que no la quiero ver así, pero si esta fuera una batalla, Dios la va a ganar de todas maneras. Así que a la iglesia yo le mando este mensaje: tengan paz, pero estemos alertas. Y ojalá pudiéramos llevar en nuestras oraciones a nuestros señores diputados, porque ahí es donde pasan las leyes, para que no nos vayan a echar un gol. En oración y también tener la capacidad de saber elegir, sí, de no irnos con cancioncitas, de no solo ponerle la lupa al presidente, al vicepresidente, en su discurso, en su carisma, sino también en cada uno de ellos tiene un proyecto político, vienen de un partido político, ellos tienen sus bases constitutivas y tienen toda su filosofía. Leer ese tipo de filosofías que propone cada partido político. Este no es un programa de política, sería bueno hacerlo, porque la política, una vez más, es amoral, no tiene una moralidad, si es mala o es buena, es un recurso que, si lo sabemos usar, bendice a la mayoría de personas, y si no lo sabemos usar, esclaviza y daña también a la mayoría de personas. La influencia extranjera, Mundito, es la globalización, porque tenemos países europeos interesados en que pensemos como ellos piensan, invierten millones en nosotros países. ¿Por qué no lo hacen en algo bueno? Perdón. Sí, claro, porque el 90% de ese dinero se va a causas buenas, benéficas, nobles. Pero como decías, creo que fuera de micrófonos, es un caballo de Troya, ¿verdad? Todos esos dólares o euros o cualquier ayuda que venga de cualquier latitud pretende desarrollarnos, pero dentro de su paquete entonces van ciertas condiciones. Tienen que aprobar esta ley, tienen que pensar progresistamente, tienen que ser más abiertos, entender que no solo existe el sexo masculino o femenino, sino son términos de género. Pero queríamos alertar a nuestra audiencia, decirles que la Biblia y nosotros los cristianos creemos en una teología del sexo. Eso significa que Dios creó al hombre varón y mujer femenina. Hombre y mujer, y ahí viene la procreación. Ya que mencioné al Congreso, siento el deseo de felicitarlos, porque yo sé que han habido muchas iniciativas de ley, y el Congreso nuestro, bendito sea Dios, el de Guatemala, los ha frenado y ha desechado mucho eso. También la Alianza Evangélica ha estado ahí atenta y tiene comisiones y mesas de trabajo para revisar los proyectos de ley, para advertir, porque todo va bien, pero de repente hay un artículo ahí que nos quieren. Un apéndice. Bien, gracias Gal, gracias a toda nuestra audiencia que también está con nosotros. Estamos en este programa hablando con los amigos del mundo. Cerramos esta temática que ya traíamos por varias semanas, hablando de la familia, hablando de la ideología de género, hablando de este gran tema sin censura, y pronto vamos a comenzar a hablar de otro tema que nos encanta, que es la adoración. Cómo es relevante que nacimos para adorar a Dios, y que el tema de la música no agota la adoración, pero estamos reconociendo que es una herramienta importantísima. Que no se pierdan también nuestros siguientes podcasts, porque estarán muy interesantes. Gracias, Gal, Dios te bendiga. Saludos, bonito, que alegría estar con vos y con la audiencia. Dios les bendiga. Gracias.